eh, voy a cargar pues ahí en el EVA, ¿no es cierto? Ya, pues no sé, ya voy a seguir insistiendo para ver qué me responde. Chévere, chévere, Iván. Bueno, vamos a continuar con la clase. No sé si, ¿qué sabes de Mario, el otro estudiante? Tiene turnos, así 15 días seguidos, trabaja de 5 a 10 de la noche, me parece, y luego siguientes 15 trabaja ya en la mañana, bueno, durante el día. Creo Ah, que ya. eso. Sí, sí. Se va a hablar con la institución para que le ayuden de esa manera. Eh, los 12 meses anteriores siempre tenía así. 2 semanas sí podía ingresar, las otras 2 semanas no podía ingresar. Ah, ya, ya, ya. Chévere, chévere, Iván. Ya, ya, no hay problema. Bueno, ya igual se tiene que igualar viendo los videos. Chévere, bueno, a ver, vamos a ver. ¿Y cómo vas en las otras materias? ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. Realmente tenemos solo con usted y ciencia de datos. Y se supone que ahora en julio vamos a tener Python, bueno, introducción a Python y una materia más. Y ya, ah, ya, qué bueno, pero. Sí, vamos a tener igual así como tutorías y la otra va a ser como una certificación y me parece que Python va a ser una certificación y la otra carrera igual va a ser como certificación también, solo las dos. Ya, ah, se te puso en mute, Iván. Ah, perdón, iba a decirle que en las tenemos solo con usted y con el profe de ciencia de datos, así como tutorías. De ahí lo que es Python y otra carrera, otra materia más que van a ofertar es como certificación. Como es como educación continua, le van a hacer valer como una materia más del semestre. Ah, ah, ya, ya. Sí. Chévere, chévere, mi rey. Oye, ¿puedes ver la pantalla proyectada en grande o no? ¿O solo ves las diapositivas? Sí le veo completo, toda la parte de la presentación de PowerPoint, así todo. ¿Pero proyectado o no? Pero déjame ver. Ahorita le proyecté, si no se me proyecta en la segunda pantalla. ¿Tú qué le ves ahí? Ah, no, 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 no se proyecta así como tal. Creo que está bien solo la primera pantalla. Ah, ya, ya. A ver, dame un segundito. Dame un segundito, por favor. Vamos a hacer lo siguiente. Yo creo que vamos a cambiarnos de acá. Y creo que por ahí estamos mejor. A ver. ¿Y ahí cómo le ves? ¿Qué ves proyectado? Ya ahí sí se ve completa la proyección. Ah, ya, ya. Sí ves lo que estoy Sí, sí. moviendo las diapositivas. Sí, ahí ya le puedo ver. Ah, ya. Qué bueno. Muchas gracias. Ya. Bueno, entonces habíamos visto un poco en general una introducción breve a todo lo que era el Big Data, las características, las 3Ds que habíamos visto, velocidad, volumen y variedad o complejidad, que también se le llama, ¿verdad?
Hablamos de cantidad de datos, hablamos de variedad o complejidad, de estructura, a veces estructurado, no estructurado, y de velocidad, del tiempo de procesamiento de velocidad. Hablamos también de datos rápidos en tiempo real, lo que vimos aquí, instrumentos científicos para colección de datos, sensoramiento remoto, por ejemplo, satélites en órbita, drones, eh, todo este tipo de herramientas geoespaciales que eh, colectan, recogen información en tiempo real. Eh, ¿Qué más habíamos visto como resumen? Bueno, un poco dentro del área de las finanzas y de la dinámica del flujo de customer y proveedor, de cliente y proveedor, ¿no es cierto? Tenemos distintos ejes de manejo de flujo financiero, eh, incluso de interacción de cliente-servidor. Teníamos las redes sociales, teníamos los videojuegos y, bueno, estamos poniendo ejemplo también las interfaces de bancarias, las interfaces de mercado digital como Amazon. Entonces, todos estos eran ejemplos de sistemas grandes que utilizaban estructuras de datos eh, o datasets estructurados, no estructurados, de gran escala, con crecimiento en el tiempo, en el orden exponencial, y con una variedad de datos compleja. Entonces, todo esto eran ejemplos de eh, estructuras de Big Data. ¿Sí? Hemos hablado de lo que decíamos de la variedad, la velocidad y el volumen. Bueno, veamos un poco las analíticas en tiempo real, los requerimientos de decisión. Recordemos que cuando un cliente, bueno, dentro del mundo de Big Data, ¿no es cierto? Como estamos hablando del mundo de las finanzas y el marketing, eh, la conducta que va a tomar el cliente es influenciada por distintos factores que se pueden ofrecer en el momento de promocionar un producto. eh, a veces de recomendaciones de los productos, eh, qué tipo de marketing, qué tan efectivo es la promoción del producto, eh, por ejemplo, bueno, distintas estrategias para comercializar el producto a través de amistades en las redes sociales. Bueno, se puede hacer distintos tipos de analíticas también para prevenir fraudes y también, obviamente, para aprender el tipo de dinámica que tiene el cliente y con las ofertas que puede encontrar en la web. Todo este tipo de factores son derivados o están sujetos a análisis, analíticas o análisis en tiempo real que van a requerir de estructuras de Big Data. Em, entonces, podríamos incluso agregar una B en todo el tema de plataformas Big Data. Además del volumen, la velocidad y la variedad, podríamos hablar de veracidad. Bueno, recordemos, hablando de volumen, por ejemplo, entonces los datos en descanso, a veces hablamos de terabytes o petabytes a exabytes de datos existentes a procesarse. Hablamos de velocidad, cuando los datos están en movimiento, ¿no es cierto? La velocidad de cómo nosotros ponemos a disposición esa información, como decíamos, a veces un streaming de data, o por ejemplo una transferencia de bancaria, o en Facebook, por ejemplo, una interacción social, ¿sí? Compartir fotos, imágenes, videos, ¿sí? ¿Qué tan rápido está en movimiento esa información? También, en qué formas, ¿no es cierto? La variedad, en qué complejidades, vamos a ver la información, estructurado, no estructurado, en texto, multimedia, XML. Y además, entonces, empezamos a hablar de una veracidad, de una cuarta dimensión, si le podemos decir, de la veracidad. Esto en cuanto de, por ejemplo, podemos ponernos en duda la fiabilidad de la fuente de los datos, ¿no es cierto? Hay siempre va a haber cierta incertidumbre debido a la inconsistencia de los datos, debido a la ambigüedad, si el dataset del conjunto de datos está incompleto, eh, aproximaciones del modelo que estemos analizando. Entonces vamos a ver un poquito más a detalle
porque también la veracidad es importante dentro del Big Data. Recordemos que mucha información, demasiada información puede abrumar al cliente, entonces, y puede filtrarse información fraudulenta. Entonces, la veracidad es muy importante cuando manejamos cantidades de la escala de Big Data, cantidades de datos. Y justamente hablamos de un harnessing Big Data, ¿no? A veces este tipo de estructuras de Big Data pueden resultar nocivas y pueden causar cierto daño a los clientes. Es por eso que hablamos eh, de la creación de varios protocolos de seguridad, como el OLTP, el OLAT, eh, cómo se ha ido, por ejemplo, evolucionando las distintas bases de datos, desde bases de datos jerárquicas, bases de datos relacionales. Por ahí en los 80, 90 se crearon los data warehousing, que ya tenían una mejora para las transacciones de negocios. Luego llegó el Stream Computer en el 2000, en el 2010 ya hablábamos de analíticas de tiempo real, o procesamiento de analítica de tiempo real, o el AirTap, que se le conoce para una respuesta mejorada de los negocios en el momento de manejar información. Hablamos también de ahora de bases de datos eh, orientadas a objetos, también de bases de datos en cadena, el blockchain, por ejemplo. Entonces hablamos de nuevas estructuras de bases de datos que tratan de mejorar el flujo de estos volúmenes gigantes de información que tenemos actualmente. Ay, profe, me recordaba algo Sí, similar, similar a lo que me explica, pero eso ya es años atrás realmente cuando yo comencé a trabajar, era unos 5 o 6 años atrás, en Mochicentro, igual como dando mantenimiento así de las compus, y me metí al departamento de vez en cuando de sistemas, pero sobre todo o esta parte manejaba eh, el gerente, me acuerdo si es su amigo, ya, y ellos ya tenían una aplicación que se llamaba DMS o BMS, algo así, era una aplicación robusta. Y era ya. el sistema de ellos, ahí tenían todo, en la parte financiera, la de los carros, repuestos, todo. Pero como él era el encargado de lo que es las ventas de carros, tenía así como se dice en tiempo real, todos los datos, así por ejemplo, cuántos carros se vendieron, a qué clientes, tenía así como parametrizado, qué cliente de tal estatus compraba tal carro, pero todo así en Mm, tiempo real. Y una parte igual de los repuestos, todo en tiempo real. Si alguien vendía o alguien vendía o se dañaba, él ya sabía, así en las pantallas del que tenía en su oficina, ya sabía qué está pasando, estoy en tiempo real. Yo creo que por eso los del Juris tienen plata, han sabido manejar ya hace años atrás bien esa claro, parte de claro. la Big Chévere, Data, inteligencia chévere del el negocio. ejemplo que me cuentas, claro. Y es Sí, la verdad, a veces mucha gente no quiere invertir en sistemas robustos informáticos, pero ahí está, que cuando la gente invierte en cosas que valen la pena, tienen mejores resultados, como ves vos. Justamente, probablemente lo que tenían en Motricentro, que me dices el DBMS, que es el Database Management System. Justamente para los Database Management Systems, por ejemplo, había estos protocolos de procesamiento de transacción en línea. Y después, con la creación de las bases de datos de las warehouse, se crearon otros tipos de protocolos de procesamiento como estos de analítica online. Y ahora para arquitecturas Big Data, que ya son a escala mayor de lo que se trata en nuestro curso actual, entonces hablamos de RTAP, o el Real Time Analytics Processing, procesamiento de analítica en tiempo real. Ya vamos a ver un poquito a detalle cómo funciona. ya. Y justamente el modelo ha cambiado, ¿no es cierto? Este modelo de flujo de información, de generar y consumir, ha cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en los tiempos anteriores, hablamos de que eran pocas compañías que generaban información y mientras que casi todo el resto, digamos un 10% de compañías generaban información,
y un 90% era consumidor de ella. Por ejemplo, casos muy concretos, hablemos hace 30 años, en los 1990, hablando de en Ecuador y Sudamérica, ¿no? Porque obviamente acá en Estados Unidos estaba ahí un poquito más acelerado. Pero, por ejemplo, en los 90, compañías como IBM o motores de búsqueda digitales como, por ejemplo, Yahoo, la misma Apple en sus comienzos, eran una de las, Compaq, eran una de las pocas compañías que generaban información. Sí, Google todavía no había. El motor de búsqueda principal en esa época era Yahoo. Entonces, eran pocos. Ahora, con los nuevos modelos de estructuras de datos y de arquitecturas de datos, todos nosotros prácticamente estamos generando datos y a la vez todos nosotros estamos consumiendo esa información. Un ejemplo de ello, nuevamente, por ejemplo, Instagram, TikTok, con un simple video casero, a veces nosotros estamos generando información y que es consumida sea por pocos, por muchos, pero es consumida por otras personas. Entonces, a la final, ¿qué es lo que este momento está llevando a que el Big Data esté siendo posesionado en nuestra sociedad y en las tecnologías de la información actuales? Em, Podemos pensar en dos factores, dos conceptos o dos ejes diferentes como el de valor de negocio y la complejidad. Entonces, podemos hablar de que la inteligencia de negocios y también la minería de datos y la analítica predictiva tratan de controlar este flujo entre el valor de negocio y la complejidad. ¿No es cierto? A mayor valor de negocio va a haber una mayor complejidad, ¿sí? Eh, y obviamente a mayor complejidad, mayores recursos son necesarios y mejores recursos de hardware, de software son necesarios, ¿no es cierto? Recursos económicos también. Entonces, son dos ejes que tenemos que tomar en cuenta el momento de hablar de Big Data y de generar modelos de Big Data. La inteligencia de negocios y la minería de datos para análisis predictivo. Sí, entonces, por ejemplo, en la inteligencia de negocios que tenemos, normalmente el query y el reporting, ad hoc, querying y reporting, básicamente las bases de datos tradicionales y no tradicionales también, técnicas de minería de datos, geoestadística, correlación espacial, autocorrelación espacial, datos estructurados, fuentes típicas, datos, conjuntos de datos de pequeños a moderados. Y para la minería de datos y la analítica predictiva, estamos hablando también de optimizaciones de analíticas predictivas, análisis estadístico complejo, grandes conjuntos de datos muy grandes y más en tiempo real. Esto es lo que vamos a ver, estas son las características principales con las que nos vamos a encontrar cuando empecemos a manejar arquitecturas de Big Data. Hablamos de la evolución de la inteligencia de negocios, ¿no? Hablamos de BI Reporting. BI ahorita es una de las herramientas que más tienen demanda. Muchísimas de las empresas actualmente están solicitando o queriendo contratar gente que sepa manejar BI, ¿sí? Objetos de negocios, bueno, el SAS, el Cognos o herramientas de reporte de SQL y Cognos, negocios interactivos, sistemas de bases de datos, sistemas de manejo de bases de datos relacionales en memoria, eh, también bases de datos por grafos o gráficas, o también el procesamiento en batch, el procesamiento por detrás que se le dice, y el almacenamiento de datos distributivo. Si hablamos de bases de arquitecturas de bases de datos como Cassandra, como HBase, Spark, lo que en su momento hablé de blockchain, son bases de datos no tradicionales que están teniendo mucha auge ahorita porque permiten manejar de una mejor manera bases de datos, estructuras de datos más grandes. Analíticas de Big Data. Entonces, Big Data es más, se podría decir, es una arquitectura que
va a ser necesaria manejarla más en tiempo real que otros tipos de aplicaciones tradicionales. Arquitecturas, por ejemplo, de data warehouse, tradicionales como Teradata, Exstat, no son bien, o no se ajustan de la mejor manera a aplicaciones de Big Data. ¿Sí? Entonces, esta idea de que tal vez las data warehouse o bases de datos relacionales no se ajustan directamente a aplicaciones de Big Data que manejan datos en tiempo real, nos hace pensar que todas estas nuevas estructuras de bases de datos que necesitamos incluir ahora. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aplicaciones de Big Data? ¿Sí? Eh, bueno, aquí hablamos un poco de aplicaciones antiguas, como por ejemplo, bueno, ya podemos ver un poco de aplicaciones de negocios, tal vez que ya están obsoletas, como Factual, Quantivo, Mirix, Vitria, pero hay unas ya que se les ven hoy en día, que están disponibles hoy en día, por ejemplo, como es el Good Data, eh, el BI que decíamos nosotros, que hablamos hace un momento. Para visualización y analítica también tenemos Opera, Zero, ClearStory, bases de datos. Y hablando de infraestructura, también tenemos infraestructuras que están soportando ya Big Data. No nos olvidemos que no cualquier arquitectura de base de datos, como nuevamente una base de datos relacional tradicional, no va a poder soportar Big Data. Podrá soportar al inicio, pero no después, porque por las mismas características de un crecimiento del tamaño de la información exponencial, la velocidad con la que necesita ser transferida, e incluso ahora veracidad. Fijémonos, por ejemplo, dentro de bases de datos estructuradas, MySQL, SQL Server, Oracle, eh, infraestructuras y servicios, Mortar, Infochips, infraestructura operacional, tenemos otras como MarkLogic, Vault, eh, MongoDB y infraestructura analítica también, como Cloudera, Hadoop, Connectio, bueno, son varios ejemplos. No es una información muy actualizada, pero vamos a ver en los ejercicios ya infraestructuras que están ahora más actualizadas, como por ejemplo Cassandra y MongoDB. Tecnología de Big Data, entonces, las partes móviles, recordemos que Big Data, entonces, no estamos hablando solo de almacenar la información, sino también de analizarla, manipularla, procesarla, visualizarla. Primero veamos, por ejemplo, en cuanto a la madurez y cómo fue creciendo el tipo de almacenamiento de Big Data, tanto para datos estructurados como para datos no estructurados. Bueno, hablamos aquí de algunos formatos como Vertica, MapReduce, KDB, Netezza, Teradata. Cuando hablamos de analítica de Big Analytics, que se le dice, o analítica de Big Data, podemos utilizar varias herramientas, por ejemplo, como MATLAB, eh, el R Revolution, el SPSS, que también es para manejo estadístico, el Hype. Y cuando hablamos, por ejemplo, de dar una perspectiva de los datos más en detalle, más profunda, por ejemplo, hablamos de aprendizaje no supervisado o aprendizaje supervisado también, Machine Learning, Random Forest, BI, por ejemplo, que son herramientas ya más especializadas, Network Analysis, Visualization, etc. Y como ven ustedes, cuando ya hablamos de Big Data, ya nos olvidamos de las escalas de megabytes, de gigabytes, ya no vemos eso. Aquí ya estamos hablando solo de terabytes, petabytes, exabytes y zettabytes. Las bases de datos de Facebook, de Google, ya se olvidaron incluso de los terabytes y de los petabytes. A esa escala de información de datos ya se habla solo de exabytes y de zettabytes. Si tienes alguna pregunta, Iván, me la vas haciendo. Sí, y todo esto, No, hasta el tanto, momento, sí, cuéntame, Iván. no, hasta el momento todo bien. El tema de las aplicaciones quería consultarle, pero ya ahorita con lo que me explicó estamos bien. Ya, ya, qué bueno. Si no, al último también puedes hacer alguna otra pregunta.
Ok. Entonces, a la final, estas tres secciones que consideramos en cuanto a Big Data, como es Fast Data, Big Analytics y Deep Insight, todo esto apunta a los objetivos de negocio de la empresa, ¿sí? O sea, el hecho de que nosotros eh, hagamos un análisis primero rápido, sencillo, que se le conoce como Fast Data, un simple cálculo de la media de las edades, por ejemplo, de los usuarios en Facebook. Podemos hablar aquí de Fast Data. Un Big Analytics. Podemos hablar de ahí probablemente de cuáles son los países donde, o en qué países las personas de la tercera edad son los que más utilizan redes sociales. Aquí hablamos un poco de Big Analytics, porque ya estamos enfocados a algo más específico. Y cuando hablamos de Deep Insight, por ejemplo, ya modelamiento predictivo, ya podemos hablar, o de análisis de sentimientos, analíticas de media social, ya estamos hablando, por ejemplo, de que nos predigan de aquí en 30 años, cuál va a ser el grupo social que más utilice Facebook, los profesionales, los jóvenes, los adolescentes, la tercera edad, eh, qué se va, con qué fines más, con fines financieros, en qué horas del día, ¿sí? Entonces, todos estos modelamientos predictivos se hacen a través de estas herramientas, ¿sí? Pero todos estos tres tipos de análisis, que a la final yo los considero como de primera mano, analítica grande y de desarrollo profundo, todos estos apuntan a los objetivos de negocio, ¿sí? A la final todo es un negocio, a la final, o bueno, obviamente no todo es lucrativo, pero la mayoría de aplicaciones que vemos en línea tienen su objetivo lucrativo, ¿no? Hay utilidades y esos son los objetivos de negocios que consideramos como, por ejemplo, la parametrización en masa de los servicios, la respuesta más rápida a las tendencias del mercado, lo que hablamos del marketplace, de Facebook, también en Google, bueno, Google como tal también ofrece ciertas plataformas de, por ejemplo, para conseguir tickets de vuelos, rentas de carros, rentas de departamentos, ¿no es cierto? También tenemos identificación y optimización de costos, también provisión autonómica y manejo de cadena de suplementos. Entonces, todos estos objetivos de negocios son los que normalmente son el objetivo o el paso final de todas estas analíticas que vemos aquí. Sí, entonces, la idea de esto es que es entender que hablamos de Big Data porque es algo más allá, es algo más profundo. No es solamente como te ponía Iván la otra vez, un ejemplo sencillo de un inventario en una tienda. Eh, una tienda pequeña, por ejemplo, que venda, no sé, cerámica, y que trata solo de facturar, de inventariar y eso. No, no, aquí, Big Data estamos hablando ya de analizar esa información de manera más profunda, analítica, con enfoque retrospectivo y con proyección, modelamiento predictivo, un análisis financiero, estadístico, con visualización y hasta simulación de información, simular escenarios en el futuro. Entonces, es por eso que vamos de Big Data, porque son herramientas, son analíticas más profundas sobre datos o conjuntos de datos de escalas mayores, ¿sí? Dentro de todo esto viene el tema de cloud computing, que está muy de moda. ¿A qué se refiere el cloud computing? No sé si tienes alguna idea al respecto, Iván, de cloud computing. Regáleme un segundito, solo traigo un vasito de agua. Ya, yo. Ya te decía, ¿has escuchado antes de cloud computing? ¿Tienes algún ejemplo o alguna idea de qué se trata? Em, sí, según un poco que sé también es algo, un ejemplo sería el OneDrive en el Office,
todo lo que sea una información guardada en la nube, como un servidor virtual, más o menos. Chévere. Mira, sí, eso sería más un ejemplo de cloud storage o almacenamiento en nube, ¿no es cierto? Cuando hablamos en cambio de cloud computing, ya va un poquito más. Si hablamos de bases de datos almacenadas en la nube, pero también hablamos de procesar esa información en la nube. Eh, y hablamos, por ejemplo, de lo que dice aquí, por ejemplo, queues o inquirements o consultas, procesamientos en la nube, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Por ejemplo, los sistemas financieros grandes, las cadenas de bancos grandes, por ejemplo, utilizan cloud computing para hacer, por ejemplo, en servidores que se le considera la nube. Obviamente, todos sabemos que la nube en realidad no existe. La nube es una computadora más grande, nada más, ¿verdad? Pero al final, bueno, la idea es que un servidor en alguna localización procese determinadas transacciones y devuelve información a un cliente, ¿sí? Entonces, hablamos de cloud computing cuando eso, cuando eh, se hacen consultas, por ejemplo, o distintas transacciones que van a ser procesadas en la nube y sobre información en la nube. Eh, ¿Cuál es la ventaja de esto? Uno, primero, abaratar costos de almacenamiento. Em, Segundo, por ejemplo, multi-core processors o procesadores de varios núcleos permiten un procesamiento en paralelo y permite mayor rapidez en el manejo de información. Y lo mismo centros de datos, por ejemplo, distribuidos geográficamente, eh, permiten que se controlen en nodos o se controlen en distintas zonas a través de servidores en la nube y la información llega aún más rápido. Se abarata costos porque no necesitamos un servidor o una computadora en cada localización, pero probablemente el servidor de la nube va a estar sirviendo para distintos puntos en la misma región. Si se va la conexión, Iván, por favor, nos conectamos a la misma, ¿sí? ¿Quiénes están ofreciendo cloud computing ahora? Por ejemplo, los Microsoft, Amazon y Google son una de las empresas que están ofreciendo estos servicios. Un ejemplo de cloud computing muy tradicional es, por ejemplo, Google Earth Engine. Es el motor de Google Earth y que no solamente almacena información en la nube, sino también se permite el procesamiento de imágenes de satélite en línea. Aquí vemos más o menos la estructura del cloud computing. Como ves, alrededor de la nube están todos los clientes, sean tablets, desktop, otros servidores. ¿Sí? Y tenemos las aplicaciones con las que podemos o solicitamos información a la nube, las plataformas, las bases de datos y las infraestructuras. Entonces, más o menos es eso. El cloud computing a la final no es solamente un almacenamiento, sino es también la infraestructura como tal que permite procesar información en línea desde distintos clientes geográficamente localizados en otros lugares. Te dije un ejemplo más o menos cercano del que nosotros tenemos en el trabajo. Tenemos para atención al cliente un equipo que se llama QMatic, que ya no es en verdad un servidor como el que teníamos antes de QMatic físico, Ya. sino ellos vendieron ahora como un servidor virtual. Nosotros solo nos conectamos a ciertas IPs, a un link y podemos acceder al servidor virtual que nos vendieron. Ya no Ah, nos... Ajá, perfecto, ya no. claro. Y ustedes utilizan, se conectan al servidor para hacer algún tipo de procesamiento. Sí, el Qmatic es para atención al cliente, para los turnos, para los tickets, etiqueteras, para un llamado a los clientes, para atención al cliente. Se utiliza ahí en etapa. Buenísimo. Ah, Ujú. qué chévere. En etapa me dices, ¿no? Sí, Ah, tú estás trabajando ahorita en etapa. sí, ahí en la parte de infraestructura. Ah, qué bueno, qué chévere. Te felicito, Iván. Es chévere. Etapa es un buen lugar para trabajar. Sí, sí, se ha aprendido bastante.
un ¿Y tiempo. con quién estás de jefe? ¿Con el Andrés Montero o quién está ahorita en etapa? No, ahorita, bueno, ahorita es con lo que cambiaron los nuevos jefes, está Paola Gavilanes. Inge Montero era, creo que en la administración anterior, ahora recién el volvió de comisión porque estuvo en la prefectura o por ahí estuvo. Mm. Hablo Ah, de la Paolita Gavilán es una chica tranquila nomás, sí, sí, calladita, que nunca se... calladita. Sí, Ay, qué chévere, es mi amiga, es compañera mía en la universidad. sí, sí, es la administradora de infraestructura ahora. Ah, qué bueno de Sí, la sí. Pau, me alegro. Anteriormente era Juan Carlos Rojas, un tiempo fue eh, Carlos Garzón también en Altazo, que trabaja ahí también. Mm, De los más anteriores sí ya no. Pero sí, sí recuerdo que ese tiempo era Lige Montero, la bala claro, esta. claro, él era de mis tiempos. Chévere, chévere, Sí. Iván. Ujú. Bueno, continuemos. Los beneficios de estas arquitecturas de Big Data y de, bueno, perdón, de estos, los beneficios del cloud computing, de utilizar cloud computing. Primero, se hace una administración de los recursos outsources con economías de escala. ¿A qué se refiere outsourced? Es decir, la administración de los recursos está enfocada en los distintos jefes, por ejemplo, o los distintos administradores de la red o de la compañía en ese caso. No está solamente basado en una sola oficina de ITs o de tecnologías de la información, sino básicamente todos pueden hacer un control sobre la nube y sobre cómo está estructurado y bueno, se abarata más o menos el tiempo de revisión, de monitoreo, de control de calidad. También el tiempo es reducido para ponerlo en producción. Eso es verdad, porque es de manejo o de estructura fácil de armar. También el escalamiento, la confiabilidad, hay mayores recursos compartidos, redundantes también, en caso que si se pierde información tenemos copias, y la sustentabilidad es que el hardware no es propiedad de nadie, como si a la final en la nube pues todos son dueños de esa información, ¿no es cierto? Tipos de cloud computing, tenemos el cloud público, en donde las infraestructuras del cloud computing están localizadas en las premisas solamente del que provee la información. No es necesario nosotros poseer, sino nosotros, por ejemplo, podemos rentar servidores. Entonces, básicamente, el public cloud, en este caso, la infraestructura está en las premisas de quien provee el servicio de cloud computing. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, mi compañía puede contratar los servicios de cloud computing de Google. Entonces, ahí hablamos de que yo utilizo un public cloud, ¿sí? Porque hago uso de los recursos que están disponibles por Google. Mientras que un private cloud es una arquitectura de computacional dedicada al cliente, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, es cuando yo me contactaría con Google y ellos me ofrecen un servicio de cloud computing con las características específicas para mi compañía. También hablamos del hybrid cloud o del cloud híbrido. Sí, tiene un poco de las dos. Es para aplicaciones no tan críticas. Sí, también tenemos el community cloud. El community cloud es básicamente cuando varias organizaciones o un conjunto de personas